El Departamento de Matemática, en conjunto con el Colegio San Rafael, tenemos el agrado de contar con la presencia del destacado profesor doctor en Matemáticas y Estadística. El profesor Héctor, a su corta edad, fue reconocido como un alumno aventajado en la asignatura de Matemáticas y con bastantes logros en diferentes competencias de matemáticas. Su infancia transcurre en la ciudad de La Unión, región de los Lagos, donde sobresalió por sus logros académicos. Cuando el profesor Héctor cursaba su enseñanza básica, en el Colegio Católico Santa Marta obtuvo una beca para continuar sus estudios en el Colegio Alemán. Algunos logros académicos del profesor Héctor Pastén son puntaje nacional en la PSU, 850 puntos. Ingresa a la Universidad de Concepción, se licenció en matemática en 2 años. Su magíster lo realizó en 1 año y posteriormente obtuvo 2 doctorados en Canadá, uno en matemática y estadística y otro en teoría de números. Este joven profesor habla 3 idiomas, inglés, francés y alemán. En la actualidad es profesor de la Universidad de la Facultad de Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El profesor Héctor Pastén ha sido noticia en los últimos días por haber resuelto un problema matemático con casi un siglo de antigüedad, y su trabajo fue publicado en una prestigiosa revista internacional. Y hoy tenemos la alegría y el privilegio de recibir en nuestro colegio al destacado profesor Héctor Pastén Vázquez. Estamos muy agradecidos de su visita, que es un profesor tan destacado como lo es usted, y que llegue hasta acá a nuestro colegio a compartir con nuestros alumnos y nuestros profesores. Él viene a compartir su gusto, su pasión y su interés por el estudio de la matemática. Recibimos con un gran aplauso al profesor. Profesores, muchas gracias por recibirme aquí. Para mí es una gran alegría poder compartir con ustedes. Estoy aburrido de compartir con viejos en la universidad, entonces quizá lo primero, mencionar que mi francés y mi alemán es un poquito oxidado, porque cuando voy a Francia y Alemania la gente me habla en inglés. Pero bueno, en algún momento supe. Bien. Quizá lo primero es comentarles un poco sobre cuál es mi trabajo. Yo soy matemático de profesión, lo que quiere decir que la mayor parte de mi tiempo realizo investigación en matemáticas, por así decir, mi trabajo es demostrar teoremas. Y es curioso quizá porque esto no es un trabajo muy conocido. La gente piensa que quizá la matemática ya es completamente descubierta, uno piensa el teorema de Pitágoras es lo que es, no hay más que decir al respecto, pero la matemática es una ciencia que está viva. Todos los días hay nuevos descubrimientos. La ciencia avanza y hay mucha gente que se dedica justamente a descubrir nuevos teoremas, desarrollar nuevas teorías, y tengo el agrado de ser parte de esa comunidad. En la Universidad Católica, que es donde yo trabajo actualmente, mi labor consiste principalmente en hacer investigación, o sea, descubrir nuevos teoremas. Y además también hago docencia. Este semestre me toca dictar un concurso. Y la gente puede pensar que los profesores universitarios trabajan poco, ¿cierto? Porque yo les digo, dicto un curso, eso en aulas son 3 horas y media a la semana, y dicen, ¿qué está haciendo este profe? ¿Cierto? Pero la mayoría del tiempo la dedico a investigación, ¿cierto? Y eso es súper entretenido, porque es como jugar con cosas que a uno le gustan. No sé si tienen ustedes gusto por quizás juegos de video, puzzles, y siempre está el desafío. Uno quiere pasar de nivel en el juego de video, uno quiere resolver un sudoku más complicado, y ese es el desafío que yo siento en mi trabajo. Cuando yo tomo un problema de matemática y lo resuelvo, no sé, en un día, no es lo que yo quiero hacer, yo quiero trabajar más tiempo. Este problema del que se estaba conversando, no sé si han escuchado de lo que ocurrió ahora con este trabajo que hice, quizá lo han visto en redes sociales, quizá no. Les voy a contar un poco de eso más adelante. Pero este problema en el que yo estuve trabajando hace 12 años, 11 años y medio en realidad, dándole el problema, y no funcionaba, y de repente funcionó. Y fue muy insatisfactorio profesionalmente después de tantos intentos, de tantos años, más de una década trabajando.
llegar a la solución de este problema. Entonces creo que quizá la moraleja de esa historia es que no hay que bajar los brazos, hay que seguir adelante cuando uno tiene un propósito, porque a veces funciona, a veces no, a veces no funciona, pero cuando funciona es muy gratificante. Les quiero contar también, antes de pasar a la parte de matemática, un poquito más sobre mi historia. Yo vengo de la ciudad de La Unión, es una ciudad chiquitita, en el sur de Chile, cerca de Osorno, cerca de Valdivia. Que cuando yo era niño era una ciudad muy industrial. La gente en La Unión trabajaba en Lavino, en la compañía de harina de Ortoloró, en la compañía de azúcar de Llanza, o también en el regimiento natural, que había un regimiento de la ciudad. Mi papá en particular, él era enfermero en el ejército, mi mamá era asistente parvularia, dedicada también a la educación, y yo crecí en esta familia de origen humilde. En ese tiempo no era común ir a la universidad, estoy hablando de mi infancia, transcurrió en los años 90. No era común ir a la universidad, especialmente si uno venía de una ciudad pequeñita. Pero como fue mencionado, yo tuve mi educación básica en un colegio católico, tuve la suerte de tener buenos profesores, estoy seguro que ustedes también tienen buenos profesores acá, y ellos me ayudaron a potenciar mi interés en la ciencia, no solamente en matemáticas, y le perdí el miedo. Una vez tiene este miedo, quizá incluso repulsión a la ciencia, uno dice esto es complicado, que no lo entiende, pero hay cosas que entender que son muy bonitas. Quizá sentarse a calcular logaritmos no es lo más entretenido del mundo, pero cuando uno entiende las ideas que están detrás de esto, es un descubrimiento, es un camino que vale la pena recorrer. Entonces estaba yo en la enseñanza básica cuando una profesora de arte me dijo, ¿sabes qué? Yo he visto lo que has conseguido, voy a hacer las gestiones para que en el colegio alemán te den una beca para que puedas estudiar. Mis padres, la situación económica que teníamos, podían tenerme en el colegio Santa Marta, pero no en el colegio alemán, eso está bien, eso es la realidad. Pero en el colegio alemán decidieron becarme para que yo pudiera estudiar y aproveché esa oportunidad a fondo. ¿Ya? Le puse mucho empeño, yo dije esto es una oportunidad que me está dando la vida y voy a aprovecharlo. Estudiar, tuve amigos, muy buenos amigos en el colegio alemán, Carlos y Roberto. Ellos hoy en día son médicos, se especializaron en psiquiatría y yo seguí otro camino, me fui por la matemática, pero aún así compartíamos altos intereses en ciencia cuando estábamos en el liceo. Entonces, estando ya en el liceo, yo tenía intereses en biología, en electrónica, tenía curiosidad por la matemática, me gustaba jugar a la pelota, aunque era muy malo, pero no importa el hecho de intentarlo, ¿cierto? Recuerdo una vez estaba jugando a la pelota, me pegaron una patada y se me durmió la pelota completa y ahí yo me confié ese realmente quería seguir jugando fútbol. Pero bueno, no seguí. ¿Qué pasó? Estaba en segundo medio y mi profesor de matemáticas, quizá puedo salir, ahí sí. Mi profesor de matemáticas me dijo, yo sé que te interesan varias cosas en el colegio, pero quizá vale la pena que intentes ir a una olimpiada de matemáticas. Quiero hacer una pregunta, ¿quiénes conocen, me puedo decir no, pero quiénes conocen las olimpiadas de matemáticas aquí en Santiago, en Chile? Levanten la mano. Ya, eso hay que corregirlo. Esto debería ser conocido por más gente. Es una experiencia muy bonita a nivel escolar. Las olimpiadas de matemáticas trabajan con ideas. No es como lo que uno suele hacer en la enseñanza básica y la media, en que uno se sienta a resolver ejercicios, calcular cosas, porque es lo que pide el gobierno. Hay programas de estudio que están estandarizados y piden habilidad con cálculos. Lo cual está bien, uno tiene que agilizar la mente, pero también está bien pensar en ideas, y la Olimpiada de Matemática, justamente, a uno lo lleva a pensar en ideas, incluso si no es tan bueno con los cálculos. En segundo medio fui a la Olimpiada de Matemática gracias a las gestiones de mi profesor, a la Olimpiada Nacional, y llegué a la final, y a la final saqué la medalla de bronce. Está súper bien, pero digamos tampoco es excepcional, pero yo estaba contento. Entonces decidí dedicarle más tiempo a estudiar matemática y prepararme para ir en tercero medio. Y en tercero medio cuando fui, subí un poquito, saqué medalla de plata. Y en ese punto yo dije, esto me gusta mucho y malo no soy, así que voy a realmente estudiar y practicar mucho. Y quiero dejar en claro que si bien me gustaba la matemática, no nací como un genio que desde el momento que nació sabía calcular cosas, eso no
así. ¿Ya? Un trabajo duro, me trasnoché muchas noches, llegaba mi mamá a las 4 de la mañana y empieza a retarme a apagar la luz y acuéstate. Y yo estaba trabajando mucho en prepararme para la Olimpiada de Matemáticas de tercero a cuarto medio. Cuando llegué en cuarto medio a la Olimpiada Nacional, me fue súper bien. Ahí sí me fue bien. Saqué medalla de oro, un traje completo. Fue la primera vez en la historia de la Olimpiada Nacional que alguien sacaba la prueba completamente buena. Después ocurrió de nuevo con un estudiante que pasó por la Católica. Y llegado a ese momento, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, a esto me quiero dedicar. Entonces pensé, me encanta la matemática, voy a estudiar una ingeniería. Pero después de la Olimpiada de Matemática, un matemático profesional que trabajaba en Concepción me contactó y me dijo, Héctor, ¿sabes qué? Si te gusta la matemática, existe la carrera de matemática. Existe la carrera de licenciatura en matemática, así como la gente que le gusta la física puede estudiar física. ¿Ya? Puede hacer descubrimientos en física, o la gente que le gusta biología pueden ser biólogos. Bueno, en Chile existe la carrera de matemática, y yo no lo sabía. Afortunadamente este profesor me lo dijo. Y después de cuarto medio entré a estudiar licenciatura en matemática en Concepción. Gracias a las gestiones del mismo profesor de la Universidad de Concepción, logré acelerar mi carrera, pero fue complicado. Estuve tomando aproximadamente 8 o 10 cursos por semestre. Para que se hagan una idea, lo normal en la universidad es tomar unos 4, cuando mucho 5 cursos en el semestre. Así que estuve trabajando harto en ese sentido. En el primer año de la universidad conocí a Natalia, que hoy en día es mi esposa, y ella también estudió matemáticas. Hoy en día ella también es doctora en matemáticas, que es un doctor, es la calificación académica más alta en ciencia, y teniendo el grado de doctor uno puede dedicarse a hacer investigación. Bien, estudié la licenciatura en matemáticas y en el mismo Concepción hice el magíster, había adelantado algunos cursos, así que pude sacar el magíster en un año. Y durante el magíster había adelantado más cursos, había hecho algunos proyectos de investigación, así que la Universidad de Concepción me otorgó el doctorado después de un año y medio, posterior al magíster. Ese doctorado de matemáticas fue en la especialidad de lógica matemática, y yo quería de niño aprender teoría de números, no lógica matemática. Estando en la universidad me interesó mucho la lógica, entonces me desvié hacia esa rama, pero me reencontré con mi niño interior cuando yo estaba en la básica. A mí me gustaban los números, quería estudiar teoría de números, propiedades de los números primos, propiedades de los cuadrados, de los cubos, progresiones aritméticas, todo lo que tiene que ver con números enteros, eso a mí me fascinaba. Pero no sabía nada en la básica, y dije, ahora que estoy estudiando, puedo ir a hacerme un doctorado, pude ir a estudiar a nivel más avanzado, y me salió una beca para ir a estudiar a Canadá. En Canadá tuve el placer de trabajar con el profesor Ram Murthy, un profesor de origen indio-canadiense. ¿Y por qué tuve el placer de trabajar con él? Porque yo cuando estaba en Concepción tuve acceso a algunos libros escritos por este profesor. Yo lo admiraba mucho por los libros, y se me dio la oportunidad de trabajar en persona con él. Eso fue tremendamente gratificante, me sentí como si hubiera ganado el Keynote, una gran satisfacción. Llegado el momento de hacer mi tesis en Canadá, el profesor Ron Murphy me dijo, ¿sabes qué? Tú puedes trabajar en un problema que relaciona la suma con los números primos, que se llama la conjetura ABC. Y les voy a contar de eso en un momento. Y esto ocurrió en el año 2012, hace un rato ya. No sé qué edad tenían ustedes, quizás estaban aprendiendo a caminar en 2012, pero yo estaba haciendo mi doctorado, en ese tiempo fui un poquito más viejo, y empecé a trabajar en 2012 en este problema. Y este problema no venía solo, tenía varios problemas asociados, uno de los cuales es un problema que capturó mucho mi atención, que era el problema de dos matemáticos, Mahler y Chaulas, que fue propuesto desde el año 1933, con un avance en 1934. ¿Me escuchan bien o no? Sí. ¿Sí? Este problema, y ahora voy a hablar de matemática, este problema se trata de lo siguiente. ¿Conocen los números cuadrados? ¿Sí? ¿No? Los números cuadrados son los números que obtienen multiplicando un número por sí mismo. Por ejemplo, 9. 9 yo lo tengo como 3 por 3. ¿El 26 es un cuadrado?
No, ¿cierto? El 25 sí. El 25, 5%. Bien. El problema no consistía en los cuadrados, consistía en el sucesor de un cuadrado. O sea, al cuadrado le sumo 1. Y eso, pensemos, está mezclando dos operaciones. El cuadrado es una multiplicación, sumar 1 es una suma. Y esto tiene que ver con la conjetura ABC que yo les comentaba, que relaciona la suma con la multiplicación con los números primos. Y la pregunta que uno se hacía en este problema de Fabla y Mahler es ¿cómo aparecen los factores primos del sucesor de un cuadrado? Y yo sé que esto puede parecer un trabalengua, pero veamos un ejemplo. El mismo, quizás el 7 es más interesante. 7 por 7. Le sumo 1. ¿Qué factores primos tiene? Escuché a alguien que dijo 7, voy a hacer como que no escuché. El 2 y el 5. Porque 2 por 5 es 10, multiplico por 5 de nuevo me da 50. ¿Ya? Entonces partimos con el 7, 7 por 7 49, le sumo 1 y aparecen los factores primos 2 y 5. El problema de Fabla y Mahler consistía en entender a qué velocidad crecen esos factores primos. Entonces quizá con el 7, el más grande de los factores primos dará 5, pero si yo tomo, no sé, un número más grande, 100 por ejemplo, o 1000 al cuadrado, le sumo 1, ¿qué factores primos aparecen? No vamos a hacer ese ejercicio ahora, pero espero que se entienda la idea del problema. Voy avanzando en la secuencia de los sucesores de cuadrados y miro qué factores primos aparecen, a qué velocidad crece ese número. Y el problema de Fabla y Mahler es que ellos dieron una fórmula, y esa fórmula decía, el mayor factor primo es al menos bla, esa fórmula, que no vale la pena mencionarla porque es complicadita. Y el problema que quedó pendiente era si esta fórmula era lo mejor que se podía hacer, si esa fórmula retrataba la verdad del fenómeno, o en realidad estaban lejos de la verdad y se podía seguir mejorando la fórmula. Y muchos trabajos aparecieron tratando de mejorar la fórmula de Fabla y Mahler sin éxito, no se podía. Entonces los matemáticos iban en otras direcciones, decían, no puedo mejorar la fórmula, pero en vez de n cuadrado más 1, en vez de un cuadrado más 1, voy a mirar un cuadrado más 2, o un cuadrado menos 1. Empezaban a jugar con eso y llegaban exactamente a la misma fórmula de Fabla y Mahler. Había un obstáculo que no se podía pasar, un límite del cual la gente no podía avanzar más allá. Entonces, ese problema me interesó mucho cuando yo estaba en mi doctorado, porque relaciona la suma, porque sumé 1, la multiplicación, porque tomo un cuadrado, y los números primos, porque miro la factorización. Y esos conceptos a mí me interesaban desde el niño, porque el niño entiende lo que es un cuadrado, el niño entiende lo que es un número primo. Pero relacionarlos es fascinante, por lo menos para mí era fascinante cuando chico. Y volver como adulto, con muchas más herramientas a mirar ese problema, para mí fue una experiencia espectacular, poder volver a algo que me interesaba cuando niño, con la diferencia que ahora eso era mi trabajo, no un pasatiempo. ¿Ya? Eso iba a ser mi trabajo. Entonces terminé mi doctorado y no resolví el problema, pero hice algunas cosas relacionadas a la conjetura ABC, que les comentaba como el gran problema que relaciona la suma con la multiplicación. Bien, cuando terminé mi doctorado en Canadá, postulé a varios trabajos y el trabajo que más me gustó dentro de los que me aceptaron fue en Harvard. Entonces, me fui como profesor a Harvard por un trabajo que duraba 4 años, hacer investigación, hacer clases, a dirigir tesis. Estando en Harvard, tomé un año sabático, y en este año sabático me fui a Princeton, en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. ¿Vieron la película Oppenheimer? ¿Dónde trabajaba? Ahí, en el Instituto de Estudios Avanzados. Ahí trabajaba Einstein. Entonces tiene una larga tradición en investigación que tuve el placer de llegar al Instituto de Estudios Avanzados, que fue en 2015. Y cuando estaba en 2015 pensando, reflexionando sobre este problema, no llegué a nada. Pero los matemáticos tenemos varios trabajos, no solamente pensar sobre teoremas, tenemos cosas administrativas que hacer. Estaba yo en estos trabajos administrativos que quizás no los voy a aburrir, pero sí les voy a mencionar en qué consisten. Yo tengo un sueldo, yo gano mi sueldo por hacer matemática, es un sueldo bueno, no vivo con ningún problema, está ahí. Pero cuando quiero viajar a una conferencia en el extranjero, yo no gasto de mi sueldo, yo recibo dinero de proyectos del gobierno. ¿Ya? Cuando quiero comprar
investigación ocupo dinero de proyectos del gobierno. Cuando quiero comprar libros, lo mismo. ¿Ya? Porque es parte del trabajo de la ciencia en Chile y el gobierno quiere potenciar la ciencia en Chile. Y eso no solamente ocurre con matemáticas, eso ocurre con todas las ciencias que se desarrollan en Chile. Todos los científicos postulamos a proyectos del gobierno y cuando lo ganamos podemos financiar nuestra investigación sin tener que gastar dinero del bolsillo. Así funciona. Volviendo a la historia, estaba en 2015 preparando una postulación a proyectos del gobierno de Estados Unidos y al hacer esa postulación empecé a revisar bibliografía. ¿Qué trabajos de otra gente tenían relación con lo que yo hacía? Y encontré un trabajo que tenía una fórmula bien interesante, y yo dije, esta fórmula me puede servir. El problema es que esa fórmula era muy chiquitita, funcionaba en casos muy chiquititos, y yo la necesitaba en gran generalidad, que la fórmula funcione en muchos más casos. Para darles una idea, por ejemplo, cuando uno trabaja con el teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, ¿para qué tipo de triángulos es? Rectángulo. Pero hay un teorema de Pitágoras más general que usa trigonometría y sirve para cualquier triángulo y ocupa las funciones seno y coseno. Yo no espero que sepan lo que es, porque eso se ve más adelante, pero lo que quiero decir es que a veces hay teoremas que funcionan en un caso, pero uno puede tratar de hacerlo funcionar en más casos. Eso es lo que ocurrió con la fórmula que encontré en la literatura, en un artículo que estaba leyendo. Esa fórmula funcionaba en un caso chiquitito y yo dije, si yo le hiciera funcionar en un caso más grande, la podría usar en mi investigación, en ese problema que quedó pendiente desde mi doctorado. Pero quiero que entendamos, desde que comencé con el problema en 2012, hasta que tuve una idea para poder avanzar en 2015, pasaron 3 años. 3 años en los que estaba agarrándome a cabezazos contra la mesa sin avanzar. ¿Ya? Pero hay que tener paciencia, hay que seguir. En 2015 comencé a trabajar en esta fórmula, en 2017 terminé de generalizarla, y en 2017 empecé a ver para qué me servía la fórmula, porque fue una intuición, una corazonada, no sabía de manera exacta qué iba a hacer con esa fórmula. Bien. Ok, entonces terminé mi periodo en Harvard, y en este periodo mi esposa, Natalia, estaba trabajando en Canadá, yo estaba en Estados Unidos. Entonces viajábamos muy seguido y nos cansábamos, además que teníamos la familia en Chile, y dijimos, ¿por qué no nos volvemos a Chile y tratamos de trabajar en la misma universidad? Y fue así como en 2018 volvimos a la Universidad Católica, y ahora somos colegas. Podemos almorzar todos los días juntos, conversamos, le voy a tocar la puerta, hablamos matemáticas. De hecho, dato curioso, en el living de mi casa no tengo tele, tengo una pizarra de pizza. Esto es cierto, ya existe. Entonces, comenzamos matemáticas, súper entretenida la vida, ¿sí? Y volví en 2018 a Chile, y en ese año terminé la teoría que estaba desarrollando con esa fórmula que encontré en la literatura. Y al momento de terminar esa teoría, yo dije, interesante, ¿cierto? Una teoría muy general, pero no hace lo que yo quería. ¿Ya? El problema extraordinario, el hecho de los primos que aparecen dividiendo un cuadrado más uno, no caía dentro de esa teoría. Me empecé a trabajar, a investigar qué podía hacer con esta nueva teoría, porque eso también lo hacemos los matemáticos, ¿no? A veces desarrollamos teoría sin una aplicación concreta en mente, por el hecho de desarrollarla, porque es bonita, porque es entretenida, eso está bien, igual nos ganamos un sueldo con eso, uno puede jugar en la dirección que quiera. Entonces, estaba yo en 23, perdón, el año pasado, en 2023, y quiero que tengamos noción del tiempo. En 2018 terminé de desarrollar la teoría que vino de esa fórmula. Recién en 2023 logré hacer la conexión con el problema que empecé a mirar en 2012. ¿Ya? Y cuando hice esa conexión, ¿qué ocurre? Un día estaba en noviembre del año pasado, estaba pensando en qué preguntas voy a poner en el examen final de mi curso que estaba dictando. Y me aburrí. ¿Y qué me van a entender los profesores? Cuando uno diseña una prueba se aburre y se pone a mirar tele, se pone a hacer otra cosa. No sé si estamos de acuerdo con eso. Llega el momento en que uno se aburre y me aburrí, entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Me podría meter a aquello? ¿Qué perder el tiempo? No, ¿saben qué? Voy a tomar la pizza, porque en la oficina tengo otra pizarra de pizza. Voy a tomar la pizza y voy a jugar en la pizarra a ver si por fin logro ocupar mi teoría en el problema de Charles Malo. 20 minutos después lo había resuelto. Y no lo podía creer.
Y dije, bueno, necesito una pausa. Esto fue en la mañana, dije, voy a ir a almorzar. Fui a almorzar con mi esposa. Estábamos comiendo y le dije, ¿sabes qué? Creo que resolvió el problema de Charlie Matter. Y me dijo, no te creo, eso está complicado. ¿Por qué no lo revisas? Ya hay un contexto para esa historia. Yo muchas veces he pensado que resolví la configura a veces. Le cuento a mi esposa 20 minutos más tarde, media hora más tarde, no, está mal. Está mal. Entonces ella pensó que era una de esas situaciones. Me dijo, revísalo con cuidado, no te aceleres, no te emociones demasiado. Después del almuerzo volví a mi oficina, lo revisé de nuevo, y estaba correcto. Pero no me lo creía. Entonces, dentro de todos los viajes, porque eso también lo quiero conversar, en ciencia uno viaja mucho, yo conozco muchos países. Entonces, dentro de estos viajes, me hizo un amigo en Francia, Samuel. Y Samuel es especialista en este tipo de problemas. Entonces, le escribí a Samuel ese día. Le dije, Samuel, ¿sabes qué? Creo que resolví el problema de Charlie Matter. Yo confío mucho en él. Y le mandé mi solución. Le dije, ¿podrías revisarlo? 3 semanas después me escribió de vuelta y me dijo, Héctor, revisé tu solución, letra por letra, y está correcta. Y ahí yo dije, qué bueno. Bien, el paso siguiente es que puse mi solución en Internet, porque en Internet hay una página web que se llama Archive, donde todos los científicos, con la gran comunidad internacional, poniendo nuestras publicaciones cuando están en desarrollo. No cuando están en una revista de versión final, sino que cuando están en desarrollo. Las ponemos en esta página web y todos conversamos, compartimos, nos enviamos correcciones unos con otros. Por ejemplo, yo leo el trabajo de algún japonés y le digo, mira, en la página 3, línea 5, hay un cálculo que está malo, pero se puede corregir así, y se lo envío, y de esa manera nos ayudamos, es un trabajo en comunidad. Puse mi artículo en esta página web, me llegaron algunos comentarios de en esta parte te faltó una coma, aquí pusiste una mayúscula donde no había, pero puras cosas histéricas, nada de contenido matemático. Y yo dije, bueno, lo voy a mandar a una revista. Nuevamente conversé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Lo voy a mandar a una revista chiquitita, porque el artículo es cortito, tiene 10 páginas. Mi esposa me queda mirando y me dice, estás tonto, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? Mándalo a la mejor revista del mundo, mándalo a Invenciones Matemáticas, ese es el nombre de la revista, una revista que está basada en Francia. ¿Qué es esto de las revistas? En ciencia hay revistas especializadas que reciben los artículos de los científicos, los teoremas, las investigaciones, y las revisan en mucho detalle. Y cuando está correcto, se publica en la revista, y eso es el sello final, la estampa final, esto está correcto y ahora esto es ciencia. No es especulación, esto es ciencia ahora. Y lo envío en Invenciones Matemáticas. Y esa revista, por lo general, en el proceso de revisión se demora entre 2 y 3 años. ¿Ya? Es muy lento. Se están armando la idea de los tiempos de matemáticas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, Invenciones Matemáticas demora entre 2 y 3 años en revisar un artículo. Para mi sorpresa, después de 5 semanas me escribieron y me dijeron que está aceptado. Está correcto, lo revisamos, está correcto y lo aceptamos. Un par de semanas más tarde, cuando se cumplieron los 2 meses, lo publicaron en la revista. Y el resto de la historia es lo que se ve en redes sociales. Quisiera hacer un pequeño censo aquí. ¿Quién ha visto esta noticia en redes sociales? Ya, vale. Bueno, ¿qué pasó? No pasó nada. Algunos colegas supieron que me publicaron el artículo en Invenciones, me felicitaban, pero ahí quedó. Y esto fue en febrero. Durante marzo estuve muy ocupado con trámites administrativos relacionados al proyecto de gobierno que tengo actualmente. Y la periodista de la Facultad de Matemáticas en la Católica, porque tenemos una periodista encargada de comunicaciones, me dijo, ¿sabes qué? Lo que hiciste parece interesante, vamos a colocarlo en la página web de la facultad, porque la facultad tiene una página web donde hacemos público los avances que hacemos los científicos que estamos ahí. Y ya, no dije ningún problema, esto fue un viernes en la mañana, y dentro de la misma mañana del viernes, un diario de alto prestigio en Chile, La Cuarta, tomó la noticia y la replicó. Y en la tarde ya estaba en todos los diarios en Chile, en las páginas de, no sé, redes sociales, en Instagram, en Facebook, en todos lados. Fue una locura.
Mi madre se había enfermado, una amigdalitis nada muy grave, pero se había enfermado el día miércoles. Entonces el jueves en la noche yo viajé a verla a la avión. Ella vive en el campo actualmente. Y el viernes yo estaba en el sur. Entonces estaba en Santiago y me empezaron a llegar llamadas telefónicas porque contactaban a la periodista y la periodista lo derivaba conmigo, porque periodistas de otros medios. Y yo estaba ocupado, estaba con mi mamá, me estaba cuidando, estaba mi hermano también. Entonces mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Falta comida para los pollos, vamos a comprar trigo. Ya vamos a comprar trigo y andaba yo con mi saco de trigo. Y llegó un periodista de la radio, la reunión me conoció y me empezó a entrevistar, me sacó fotos y ahí con mi saco de trigo. Y ahí logré entender la dimensión que había tomado este descubrimiento, que la gente en la calle empezó a hablar de los primos, la gente en la calle empezó a hablar de cuadrados, a pesar de que todo el mundo dice a mí no me gusta la matemática, resulta que de un día para otro todo les gustaba la matemática, y eso nos dice algo. Quizá no es que no nos guste la matemática, quizás es el miedo a equivocarse. ¿Qué es el miedo a equivocarse? Yo tengo miedo a equivocarme. No sé si me quedó claro de la historia que lo revisé, se lo mandé a Samuel, lo puse en internet, tenía miedo a equivocarme. Pero es un miedo que uno puede controlar, es un miedo que uno puede saber llevar. Voy a ver ahora que no me pasa. Estamos bien. Entonces, es un miedo que hay que saber llevar. Es un miedo que aparece no solamente en matemáticas, cuando terminen cuarto medio van a enfrentarse con ese mismo miedo. ¿Qué decisión tomo? Tengo miedo de equivocarme. Y la verdad de las cosas es que yo les podría decir sigan su vocación, lo que más les gusta, pero eso no es un consejo realista. Yo creo que hay que hacer un balance entre lo que me gusta, aquello para lo que soy bueno, y aquello de lo que voy a poder desarrollar profesionalmente. Y digo profesionalmente, pero eso no tiene por qué necesariamente ser la universidad, hay varias otras opciones. Llegar a la universidad, ojalá hacer una carrera que les guste y que sean buenos en eso. Yo les cuento, por ejemplo, mi abuelo por el lado de mamá, mi abuelo Vázquez, era carpintero. ¿Ya? Él no fue a la universidad, era carpintero de oficio. Y yo cuando niño pasaba harto tiempo en su taller. Yo 3, 4 años me la pasaba, me fui en el taller de mi abuelo jugando con palitos, agarrándome el carro en las manos porque no sabía qué estaba haciendo. Y entonces un día estaba con mi abuelo y mi abuelo me dijo, oye, ¿sabes cómo se hace un ángulo escuadra para poder hacer una casa y que no quede chueca? ¿Alguien sabe lo que es un ángulo escuadra? Yo tampoco lo sabía. Y el motivo es que esa terminología no existe en matemática, pero los carpinteros sí lo usan. Ángulo escuadra es lo que nosotros conocemos como un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces, lo que él me decía era, si usted quiere construir una casa, necesita saber hacer un ángulo recto, porque si no las paredes van a quedar chuecas. ¿Les hace sentido eso? Ya. Entonces mi abuelo me dijo, ¿cómo hace un ángulo escuadra? Yo de 5 años le respondí con una escuadra. Y me dijo, sí, si fuera chiquitito, pero cuando tú quieres ocupar una escuadra para alinear una pared de una casa, va a quedar mal, te vas a equivocar. Necesitas hacer un ángulo escuadra de mayor dimensión, más grande. Y él me explicó que se hace con un triángulo que por un lado mide 3 metros, 4 metros y 5 metros. Y me explicó que detrás de esta historia hay un teorema, el teorema de Pitágoras. Yo diría que este fue mi primer acercamiento a la matemática más seria, a los 5 años en el taller de mi abuelo. Y eso me marcó, eso realmente me marcó. De hecho, me acuerdo ahora, me emocionó un poco. Y de ahí en adelante seguí con este gusto por la matemática, tratando de descubrir más cosas. Otro punto en que sentí que cambió algo mi percepción de la matemática fue cuando aprendí la ecuación cuadrática, pero no con la fórmula. Porque es la fórmula, ¿cierto? Esa que tiene B, menos B, no me acuerdo que era lo mismo. Pero hay una raíz cuadrada por ahí metida, seguramente ustedes lo saben mejor. Y el motivo por el cual no me la sé de memoria es porque no la aprendí con la fórmula, la aprendí con la reducción.
completar el cuadrado. Uno completa el cuadrado, puede sacar la raíz cuadrada, despeja la x y ahí está. Esa es la solución de la cuadrática. Yo la aprendí así, no me la aprendí con la fórmula. Desde el día de hoy no me hace una fórmula. Pero está bien, no hay que avergonzarse por no saber una fórmula. Y aprendí cómo resolver la cuadrática pensando. Y eso para mí fue fascinante, fue realmente fascinante. Porque un problema que normalmente se resuelve con un ejercicio donde meto números en una fórmula, ahora lo entendía qué era lo que estaba ocurriendo ahí. Fue realmente algo que marcó mi manera de ver la matemática un antes y un después. Esto ocurrió cuando estábamos en séptimo básico. Andaba en Valparaíso visitando un primo, mi primo tenía una enciclopedia de las matemáticas que jamás había abierto, me puse a mirarla y encontré esa deducción de la cuadrática. Después del tiempo descubrí que también estaba en otro libro, el Baldor. ¿Alguien escuchado el Baldor? ¿Lo ha visto? Es un libro lleno de ejercicios, muchos ejercicios. Es bueno para prepararse para las pruebas, yo lo recomiendo. Es muy bueno para prepararse para las interrogaciones, pruebas, las AES, para varias cosas. Y no solamente tiene ejercicios, el Baldor también ayuda a pensar, enseña las deducciones de varias cosas, y ahí también está la deducción de la cuadrática. ¿Sí? Bueno, de a poquito, no voy a ir en cada teorema que descubrí cuando era niño, que fueron hartos, leyendo, a veces lo descubría solo, y fue toda una aventura de conocimiento. Y logré entender que la matemática no era meter números en una fórmula. ¿Necesito meter números en una fórmula? Sí, por supuesto, ¿ya? Por supuesto. Pero no era eso, eran ideas, entender cosas. Era como jugar con un puzzle. Para mí era como, no sé, un juego de video, puede ser para ustedes, donde uno pasa un nivel y dice lo conseguí, pero en el nuevo nivel las cosas son más difíciles y pelea con el jefe al final del nivel y pierde. Pero después pelea de nuevo porque en los juegos uno tiene más oportunidades y de a poco va entendiendo cuál es el truco y de repente hay que saltar en el momento adecuado, hay que buscar la combinación de botones adecuada y cuando uno lo descubre, se soluciona. Pasa lo mismo con ciencia. Uno intenta un año, intenta el año siguiente y no lo logra, pero de repente entiende cuál es el truco. Uno entiende cuál es la idea clave, pero intenta de nuevo con esa idea clave y de nuevo no funciona, pero uno sigue perseverando hasta que de repente descubre lo que hay que hacer. Y a veces son cosas tan simples, a veces son ideas tan sencillas. ¿Ya? De hecho, esto del n cuadrado más 1, la gran idea que tiene para poder resolverlo es algo que quizá los chicos de cuarto medio van a entender. No espero que los cursos más chiquititos, pero los de cuarto medio, no sé si han visto el número imaginario, algo medio esotérico, la raíz cuadrada menos 1, y por allá tienes así. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? El n cuadrado más 1, o sea, un cuadrado más 1, yo no lo puedo factorizar. ¿O sí? Bueno, parece una diferencia de cuadrados, eso de a más b por a menos b, me queda la diferencia de cuadrados. Ojalá sepan de lo que estoy hablando porque estas son las pruebas, ¿ya? Me queda una diferencia de cuadrados y ustedes dirán, que se equivocó porque era una suma, es n cuadrado más 1, no menos 1. Sí, pero es que el 1 no es el número, es el menos 1. Entonces, n cuadrado menos 1. Y para eso lo que necesito es la raíz cuadrada menos 1, dice la propiedad nacional. Y de esa manera yo logré factorizar n cuadrado más 1, y cuando lo factoricé, lo logré transformar, no voy a entrar en detalles técnicos porque después de ese paso la cosa se pone muy fea, pero después de ese paso logré meterlo en la maquinaria de la teoría que había desarrollado antes, porque necesitaba tener una factorización para que funcione esa teoría. Había un problema grave, y es que mi teoría era para las fracciones, para números racionales. Pero esta factorización usa números imaginarios, entonces mi teoría no funcionaba. Pero me di cuenta que había un truco para bajarlo de números imaginarios a fracciones. Y con ese truco ya pude aplicar mi teoría y logré resolver el problema. Pero a veces hay cosas que parece que no se pueden hacer, pero si uno lo intenta y tiene creatividad, hay una manera de ir por el lado y llegar a donde uno quiere llegar.
eso de tanto en matemática como en la vida es cierto. Hay que pensar los problemas de otra manera y a veces cosas que parece que no tienen solución, de un momento a otro uno lo ve con claridad y puede hacerlo. A veces no, porque la vida no es perfecta, pero a veces sí, cuando esto funciona es muy gratificante. Bien, esa es la historia de ese problema. Ustedes dirán, ¿se acabó? No, no se acabó, porque en paralelo yo fui trabajando en muchos otros problemas. Y hay otro problema que a mí me parece interesante, que no es tan conocido, que se llama el 10º problema de Hilbert. Este problema fue planteado en 1900 y fue resuelto en 1970. Pasaron 70 años. ¿Ya? Que a estas alturas yo creo que no les impresiona, los tiempos en matemáticas son bastante lentos. Pasaron 70 años. Y después que lo resolvieron, este número era para números, este problema era para números enteros. Y a alguien se le ocurrió que si lo hacemos con fracciones, mejor, números racionales. Y ese problema sigue abierto. Pero he tenido el placer de poder hacer avances en el problema que sigue sin solución. Y les voy a contar en qué consiste este problema. El problema consiste en entender el límite entre lo que yo puedo calcular con fórmulas y lo que yo no puedo calcular con fórmulas. ¿A qué me refiero con fórmula? No es como la fórmula de la cuadrática que es sencillita de meter números. Estas fórmulas que uno usa en matemática son máquinas teóricas, que se llaman máquinas de Turing, que básicamente simulan un programa de computador. Porque un programa de computador en el fondo es como una fórmula muy complicada. Uno mete... ¿Hay dudas? ¿No? Uno mete números en un programa de computador y el programa de computador devuelve otro número, como una calculadora. Ahora, a veces no son números lo que uno ingresa en el programa de computador, a veces uno aprieta teclas y el computador lo lee como números, como ceros y unos, en binario. Así que en el fondo sí, es una comunicación con el computador que ocurre con números. Y el problema de Hilbert es entender qué cosas se pueden calcular con un programa de computador y cuáles no. Y hay un problema que de manera sorprendente no se puede hacer con computadores. Y no es porque no lo sepamos hacer hoy día y quizá mañana va a haber un programador que sí lo sepa hacer. Es que no se puede. No importa cómo sepan programar de bien, no se puede. Eso es un teorema. El problema es el siguiente, escuchen con atención. ¿Conocen las ecuaciones? Cuando uno tiene una ensalada de variables, del otro lado tiene un cero, ¿ya? Y quiere descubrir esas variables, esas incógnitas, qué valor tienen. Es como una ecuación cuadrática, ¿cierto? Pero uno puede tener ecuaciones con más variables. Y yo quiero resolver esas ecuaciones en los números enteros. ¿Por qué? Porque eso es una tradición que hay en matemática desde hace por lo menos 3000 años, que la gente está tratando de resolver ecuaciones con números enteros. Les voy a explicar una ecuación, a ver si la podemos hacer con números enteros. X por Y igual a 1. Ustedes dirán, eso es fácil, 2 por 1 medio me da 1. Pero ahora quiero que lo hagamos con números enteros. Entonces quizá algebraicamente no es tan fácil, pero si lo pensamos, la pregunta es la siguiente. Quiero multiplicar dos números enteros para que me dé 1. ¿Qué número será? 1. Falta el 1, ¿no? Menos 1. Menos 1 por menos 1 también me da 1. 1 por 1 me da 1. Y no hay más soluciones. Entonces, esto es un ejemplo de ecuación de Cantina. Es una ecuación con variables y yo la quiero resolver con enteros. Y se explicaron, la cosa se pone más entretenida. Porque si yo lo hago con fracciones, como que puedo despejar un poquito, puedo jugar, arreglar los números. Pero cuando son números enteros, aparecen restricciones nuevas y aparecen menos soluciones. El problema era si yo puedo inventar un programa de computador donde meto este tipo de ecuaciones y el programa me dice sí, no, tiene o no tiene solución. ¿Ya? ¿Tiene o no tiene solución? Y la respuesta es que no se puede. No existe ningún programa de computador que haga eso. Y uno quiere saber ahora en qué medida algo similar ocurre, no con números enteros, pero con otros sistemas de números, como los números racionales, las fracciones, por ejemplo. Y eso es algo que todavía se investiga el día de hoy. Hay mucha investigación. Entonces quiero que entiendan, quizás si no se entendió lo que les comenté ahora, por lo menos que les quede la siguiente historia. La ciencia está viva, la matemática sigue avanzando.
Todos los días se descubren teoremas nuevos, como les comencé diciendo en esta conversación. Todos los días aparecen teorías nuevas. Todos los días se resuelven problemas distintos. ¿Ya? Y la gente construye sobre los trabajos de otras personas y se trabaja en comunidad. Ahora viene una gran pregunta que quizás algunos están haciendo, y esto para qué sirve. ¿Alguien se está preguntando? ¿Qué hago con esto? ¿Para qué sirve? En lo personal no me importa, ¿ya? Yo lo hago porque es bonito, porque me gusta, porque es un desafío personal. Pero quiera o no quiera yo, esto sí sirve. ¿De qué manera? Ya. Bien. ¿Quién ha tenido cursos de física aquí? Electivo de física. ¿Todavía no? ¿Qué? ¿Cierto? ¿Todos quieren? Física, ¿quieren física? No levanten la mano porque tienen miedo que les voy a preguntar algo. En física ocurre que tengo problemas que vienen de la vida real, no sé, el lanzamiento de un proyectil o caída libre, hay problemas que vienen de la vida real y esos problemas se resuelven con una fórmula matemática. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya. Y esa fórmula matemática muchas veces viene de algún teorema matemático. Y a uno le queda la impresión que cuando tiene problemas de la vida real, estos problemas de la vida real se resuelven con matemáticas que ya existen. Esa es la impresión que queda. O en ingeniería, cuando quieren diseñar algo en ingeniería, usan teoremas matemáticos que ya existen. Y uno da por hecho que la matemática que voy a necesitar ya existe. Pero pensemos sobre eso. ¿Tiene sentido eso? ¿No? Parece que no, porque todos los días avanza la tecnología. ¿Cómo va a ser eso que toda la matemática que están necesitando ya existe? Eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, a veces uno se enfrenta a problemas tecnológicos para los cuales no hay matemática, hay que desarrollar matemática nueva, pero eso tiene un problema. ¿Alguien sabe qué problema tiene eso? ¿Cuánto tiempo me demoré yo a mi teorema? 11 años. Si alguien quiere hacer un nuevo iPhone hoy día y tiene un problema matemático para avanzar un detallito, ¿ustedes creen que me van a esperar 11 años? No, ¿cierto? ¿Qué pasa? La matemática pura, ¿ya? Que es aquella en la que yo trabajo, avanza sin ningún problema concreto en mente, avanza por avanzar. De manera que años después, cuando llega la gente con sus problemas en mente concretos, ya está desarrollado. Llegar y tomar, llegar y usar. Entonces uno tiene que avanzar antes del problema y desarrollar teoría antes que se necesite. Antes. Y ese antes puede ser 1 año antes, puede ser 100 años antes, no lo sabemos. Y eso es complicadísimo porque un colega me dijo, esto es como buscar un gato negro en una pieza sin luz, donde uno ni siquiera sabe si hay gatos. Entonces pasa lo mismo con el descubrimiento en ciencia. Estoy buscando la teoría correcta, donde no sé si hay teoría y no sé si la van a utilizar. Y eso es un riesgo, pero es un riesgo que los matemáticos están dispuestos a correr, porque es entretenido, es fascinante, es algo que a uno le emociona. ¿Ya? Esta aventura, ¿ya? ¿Estamos bien? A ver. Sí. Es algo que a uno le emociona, poder avanzar a lo desconocido, y al avanzar a lo desconocido aparecen desafíos que uno dice, ¿esto va a servir o no? No sé, no importa, démosle, avancemos. Y la experiencia nos dice que siempre sirve, siempre. Son casos emblemáticos. Es una teoría que se llamaba la teoría de curvas elípticas, que no son elipses, son otra cosa. De hecho, es una cosa muy complicada, pero muy bonita. Y esa teoría fue desarrollada por ahí por el año 1900, hace como 124 años. Hace rato. Esa teoría de curvas elípticas, la gente la hizo porque le gustaba, porque era entretenido, pero no sabían si se iba a ocupar alguna vez para algo. Sorprendentemente, cuando aparecieron los computadores, apareció un desafío nuevo. ¿Cómo guardo la información de manera segura? ¿Cómo envío la información de manera segura? Ustedes cuando usan WhatsApp, ¿cierto? Entonces, una cosa de viejo, solamente ustedes también lo usan. Creo que Facebook es cosa de viejo, ustedes ya no lo usan. No. Ya. Bueno, cuando usan WhatsApp, no sé si
cuando abren, leen un mensaje que dice encriptado de principio a fin, o encriptado de ambos extremos. ¿Han leído eso? Sí. ¿No? Sí, sale, sí, sí. Ahora le van a poner atención cuando lo vean. La palabra encriptado significa escrito en código secreto. De manera que si alguien intercepta el mensaje a mitad de camino, no va a saber qué dice. ¿Ya? Y de esa manera ustedes le pueden mandar mensajes al papá, a la abuelita, de manera que ningún amigo sepa que le están diciendo porque le da vergüenza, ¿cierto? Encriptado significa eso, comunicarse en clave secreta. ¿Ya? Entonces, digamos que yo me quiero comunicar en clave secreta con el profesor X, ¿ya? Pero yo estoy en el escenario con un micrófono y él está ahí sentado frente a todos ustedes. Y para comunicarse en clave secreta, ¿qué necesitamos? Un código. Un código, ¿cierto? Estar de acuerdo en algo. Necesito yo estar de acuerdo con el profesor de antemano. ¿Cuál es el código? ¿Ya? Por ejemplo, ya, el código va a ser, escribo la palabra y corro en 1 en el alfabeto. ¿Ya? Corro en 1 en el alfabeto. Entonces, en vez de ocupar una A, voy a ocupar una P. ¿Ya? Y ese va a ser mi código. Y nos vamos a comunicar aquí con el profesor, frente a todos ustedes, y ustedes no lo van a saber. Pero hay un problema. Que tengo que quedar de acuerdo con el profesor con ese código. Y para quedar de acuerdo con el código tendríamos que salir de este auditorio, conversar afuera y volver a entrar. Que se puede. Salvo que en las aplicaciones concretas no se puede. Si ustedes están enviando ahora un WhatsApp a su mamá o a su abuelita, no pueden ir a la casa y decir, ya este es el código que vamos a usar porque era el colegio y ahora hablar en secreto. No pueden. Entonces necesitamos un método para quedar de acuerdo con un código secreto a pesar que todo el mundo está mirando. ¿Creen que se puede hacer eso, no? Se puede. Y la manera en que se puede hacer esto es usando una operación matemática que se llama curva elíptica, que les comentaba antes, que es muy rapidita de calcular. Yo la calculo súper rápido. Pero si ustedes quieren revertir la operación es muy lento. Ustedes dirán que raro eso, ¿cierto? Pero piénsenlo de la siguiente manera. Cuando ustedes quieren multiplicar números, no es tan complicado. Uno puede hacer la multiplicación y normalmente sale bien. A veces uno se equivoca, pero normalmente sale bien. Por lo menos en mi experiencia, donde sí me equivocaba, era al dividir números. Les pasa lo mismo, ¿no? Sí, ¿cierto? Multiplicar es fácil, dividir es difícil. ¿Ya? Con la curva elíptica pasa lo mismo, pero multiplicado por 10 millones. ¿Ya? Hacer la operación es fácil, deshacer la operación es tan difícil que podría con un computador moderno demorarse 1000 años, por ejemplo. Esa es la dificultad de la operación. Y con ese tipo de operación la gente puede quedar de acuerdo en códigos secretos a pesar que todo el mundo está mirando. Y eso sirve para, por ejemplo, pagar las cuentas de Internet, comprar con la tarjeta de crédito en Internet, comunicarse por WhatsApp, etc. Entonces, eso se puede hacer hoy en día gracias a que existen números primos muy grandes que se pueden calcular y que existe la teoría de curvas elípticas. Pero la teoría de curvas elípticas fue desarrollada hace 120 años. ¿Ya? Y durante decenas de años, durante décadas, la gente no sabía qué hacer con esto. Estaba ahí la teoría y no tenía ninguna aplicación, hasta que de repente apareció Internet. Y de repente, de un día para otro, todo el mundo necesitaba curvas elípticas. Eso pasa con la matemática pura, desarrollo de teoría por la belleza de la teoría. No pensando en una aplicación, pero tarde o temprano sí se aplica. Ustedes dirán, qué raro, parece que es algo solamente de la matemática. No es solamente de la matemática. Cuando se descubrió el ADN, la gente estaba simplemente con la curiosidad de descubrir el origen de la vida, pero no tenía en mente ninguna aplicación. Era por descubrir el origen de la vida humana. Pero después que se empezó a entender el ADN, vinieron muchos avances en medicina, que no era lo que se tenía en mente, pero ocurrió de esa manera. Que pasa en todas las ciencias. Uno trata de hacer cosas por curiosidad, por un sentido de belleza, por un sentido de desafío, pero posteriormente todo esto eventualmente sirve a la sociedad, salva vidas, nos da tecnología, hace que la vida sea más cómoda. Entonces, espero que con esta historia tengan una mejor noción sobre el trabajo de un científico puro, por lo menos como es mi caso. Hay científicos aplicados que trabajan directamente en los problemas. Aquí está el problema resuelto.
Esos son los científicos aplicados, que es muy necesario. Están los científicos puros que desarrollan teoría por publicidad, que ese es el caso mío. ¿Ya? Para concluir, quisiera yo invitarlos a perseguir sus sueños, ¿ya? A tratar de entender cuáles son sus talentos y qué es lo que quieren hacer. No tengan miedo. ¿Ya? A veces uno dice, me gusta la matemática, pero no me salen los cálculos. No voy a poder hacer matemáticas. No necesariamente. Ni siquiera me acuerdo de la fórmula de la cuadrática y estoy. Pasé por Harvard, por Princeton, no soy un problema de adicional. No hacer la cuadrática, pero está bien. Está bien. Porque el tema es pensar. En muchas ciencias el tema es entender, pensar. Después de esto, el profesor va a llegar a la sala y le va a decir, muy bonito todo, pero aprendan a hacer la fórmula de la cuadrática. Está bien. Uno necesita saber calcular cosas. Donde yo, estudiante, necesitaba saber calcular cosas. ¿Ya? A uno le puede gustar correr, pero si no se sabe prestar los zapatos va a tener problemas, ¿cierto? Pasa eso. Entonces los invito a descubrir qué talentos tienen, qué intereses tienen, y quizás no preocuparse tanto de los errores, láncense solamente. ¿Ya? Si se equivocan, se equivocarán. Si intentarán de nuevo, persigan sus sueños, no bajen los brazos. A veces resolver un problema puede tardar más de una década, pero cuando finalmente se resuelve es muy gratificante. Los voy a dejar con eso y quizá podemos dejar abierto el espacio para algunas preguntas, muy ordenado, levantando la mano, ¿cierto? Eso. Algo que quisiera que nos explicara un poco más. Sí, si quieres. ¿Me puedes decir la pregunta a mí? ¿Alguna pregunta? ¿Hay algún otro problema matemático no resuelto que haya intentado resolver antes? Sí, hay varios problemas que no sé resolver y que estoy todos los días agarrando una cabezazo por la mesa, a ver si sale algo que no funciona nada, pero no importa, sigue intentando. Hay uno en particular que me gusta mucho, que también tiene que ver con n cuadrado más 1, pero en vez de mirar los factores primos, la pregunta es un poquito distinta. Si ese número es un número primo. Por ejemplo, 2 al cuadrado más 1, ¿cuánto es? 5. ¿5 es primo? ¿Cómo no? Pero después tiene 3 al cuadrado más 1, 3 al cuadrado más 1 es 10. ¿Ese es primo? No. Entonces la pregunta es, si al avanzar en esta secuencia hay infinitas oportunidades en las que funciona y es un número primo. No mirar los factores, sino que realmente es un número primo. Ese problema está abierto. También está la conjetura ABC, que relaciona la suma con la multiplicación, que es muy complicado para explicarlo ahora, pero ese problema es muy grande, está abierto. Ese es una serie de otros problemas, la conjetura de Monteglin, las conjeturas de Boita, otros problemas más famosos de hipótesis de Riemann, la conjetura de Borda, y hay una serie de problemas, está lleno de problemas abiertos, muchos chiquitos, y hay mucha investigación al respecto. Los problemas no se acabaron, cada día aparecen más. Se resuelve un problema, nacen 5, así funciona. ¿Se puede crear otro problema matemático que
cada vez que uno tiene curiosidad por algo y lo investiga, llega al punto en que no entiende algo. El no entender algo es el problema matemático. Entonces, por ejemplo, uno puede mirar secuencias de números y ver algún patrón, alguna regularidad, y puede que yo lo entienda, y listo, lo entendí. Pero si no lo entiendo, eso es un problema matemático y quiero entender cuál es la respuesta. La manera en que los matemáticos generan problemas matemáticos es justamente esa: tratar de desarrollar teoría, tratar de entender esa teoría y llegar al punto en que no se entiende. Cuando no se entiende, ahí se pone interesante la cosa. Bueno, yo estuve hablando con mi profesor de matemáticas algunos días y me habló sobre un matemático llamado Igor Limperer. ¿Me puede explicar algo de ese matemático? Es más interesante. Él era un matemático ruso, bueno, está vivo todavía, pero ya no está activo. Y había un problema que se llamaba la conjetura de Poincaré. La conjetura de Poincaré dice lo siguiente: si ustedes toman una esfera y en esa esfera colocan un lazo sobre la superficie, ustedes entenderán que ese lazo, si fuera de elástico, se puede contraer, ¿cierto? Y uno se puede imaginar que se contrae tanto que llega a ser un punto y desaparece, abstractamente, ¿ya? Eso significa, en matemáticas lo llamamos que es simplemente conexo. Es un nombre raro, pero significa que en ese objeto geométrico todos los lazos se contraen. En una taza no, porque la taza tiene una oreja, y yo puedo dibujar un lazo sobre esa oreja, y no importa cómo lo mueva, no se contrae. ¿Sí? Bien. ¿Cuál era el problema? Y este problema era en todas las dimensiones. El problema era si la propiedad de contraerse, con otras hipótesis técnicas que no vale la pena mencionar ahora, pero principalmente la propiedad de contraer los lazos, caracterizaba la noción de esfera. Ese problema se llamaba la conjetura de Poincaré, estuvo abierto mucho tiempo, casi un siglo, y Perelman lo resolvió. Y lo resolvió que sí funciona. Cuando Perelman lo resolvió, su solución la colocó en internet, en esta página web que yo les mencionaba, donde todos los matemáticos nos comunicamos y nos hacemos sugerencias antes de publicar, pero él no publicó. La dejó ahí, dio un paso al costado y se aisló de la comunidad matemática. Bueno, le dieron un premio, que es el mayor premio que se le da a los matemáticos de menores de 40 años, que es la medalla Fields, que es como el Nobel de Matemáticas, porque no existe el premio Nobel de Matemáticas, pero sí existe la medalla Fields y el premio Abel para los matemáticos mayores. Y a él le dieron la medalla Fields, le dieron $1 millón, porque este problema era uno de los llamados problemas del milenio, y él rechazó ambos. No quiero $1 millón, no quiero la medalla, no me la dio mi mamá. Y esa fue la historia de Perelman. Él tuvo sus motivos. La gente que dice que estaba loco, no estaba loco, él tenía sus motivos éticos para alejarse de la comunidad matemática, porque tuvo algunas malas experiencias. Eso es un poco el resumen de la historia de Perelman. Bueno, usted dijo que obviamente está así de la nada, desde pequeño igual no tuvo los procesos que ahora tiene ahora mismo. Mi pregunta es, ¿me podría dar un tip como para mejorar habilidades? Yo diría que si uno estoy enfocando en matemáticas, en mi especialidad, yo diría que hay varias cosas que uno puede hacer. Una cosa, por supuesto, es estudiar. El profesor le dice estudiar esto, hay que estudiarlo, hay que hacer las tareas, hay que ser aplicado. Pero otro fin es no quedarse con eso y dejar volar la imaginación, tener curiosidad, que ahora ustedes tienen acceso a toda la información. Meten la mano al bolsillo y tienen acceso a toda la información que se les puede ocurrir. Entonces, cuando tengan curiosidades sobre matemáticas, búsquenlo, ¿ya? Lean, traten de aprender ideas, problemas. Es bueno siempre, a nivel, cuando uno aprende matemática en el colegio, o cuando uno está haciendo investigación en matemática de manera transversal, hay un consejo que siempre sirve y es tener problemas concretos en mente. Estos problemas concretos que uno tiene en mente a veces no los va a poder resolver, pero a uno lo guían para que logre buscar más cosas. ¿Ya? Es como, no sé, imagínense que tienen la caña de pescar amarrada en la espalda y enfrente tienen una carnada, y eso los lleva a seguir avanzando, no la van a alcanzar.
pero en el camino van aprendiendo cosas. ¿Ya? Si yo no me muevo, no voy a descubrir nada, necesito moverme. Y tener un problema difícil en mente a uno le ayuda a moverse, a buscar cosas, a descubrir. Yo diría que ese es un gran consejo. La historia que les conté cuando niño, yo no resolví ningún problema. Yo tenía preguntas. Esas preguntas me llevaron a querer hacer un doctorado y hacer investigación. Claro, después del doctorado recién ahí pude empezar a resolver problemas. Está bien, ya no tengo por qué ser un niño genio que resuelve grandes conflictos cuando niño. Eso no es necesario para ser matemático, no es necesario para ser científico. Lo que sí es necesario es curiosidad, disciplina y tolerancia a la frustración. Cuando las cosas no funcionan, hay que darle, no hay que bajar los brazos, hay que seguir. ¿Tiene alguna fórmula favorita? Sí. De momento, mi fórmula favorita es esa fórmula que les comenté que descubrí cuando estaba haciendo mi proyecto de investigación en Princeton. Esa fórmula es básicamente lo siguiente. Hay una fracción de dos números enteros. Esos números tienen un significado geométrico, tienen una forma. ¿Ya? Hay una geometría detrás de estos dos números y hay una fracción. Y al otro lado de la ecuación tiene un significado aritmético, que es otro número, que se llama discriminante de la probabilística, que es una historia muy difícil, pero ese número tiene una factorización. Y esa factorización tiene exponentes. Por ejemplo, el 10 se factoriza 2 por 5, los exponentes son 1, 1. Pero si yo tuviera 50, los exponentes son 1, 2. 2 elevado a 1, 5 elevado a 2, esos exponentes. Entonces, ¿qué pasa al otro lado de la fórmula? Uno tiene este discriminante de la probabilística, mira los exponentes, los multiplica todos, eso. ¿Ya? Entonces, hay un significado aritmético a un lado de la fórmula y hay un significado geométrico al otro lado de la fórmula, y eso me parece fascinante. Como una ecuación relaciona de una manera tan hermosa la geometría con la aritmética. Cuando yo vi eso, yo dije, esta es la clave para poder avanzar en estos programas que me interesan. Así que de momento esa es mi fórmula favorita. Estoy seguro que más adelante voy a cambiar de opinión, así como a uno le puede gustar una canción un tiempo, a otro le gusta otra, pero de momento es. Profesor, ya que nos explicó un poco sobre su caso del tema en el que trabajó por más de una década, mi pregunta es, ¿tendrá como un ranking de problemas que usted ya se resolvió y que lo consideró muy difícil? Yo diría que en mi carrera el problema más difícil que resolví no es ninguno de los que les conté. Es otro, pero que es difícil incluso de explicar. ¿Ya? Trata sobre lo siguiente, voy a tratar de ponerlo en términos muy sencillos. Hay un cierto tipo de ecuaciones, ¿ya?, en tres variables. ¿Se acuerdan cuando les dije x por y igual a 1? ¿Cuántas variables tiene eso? Ya, estas otras ecuaciones tienen tres, son un poquito más complicadas. Y lo que uno anda buscando para estas ecuaciones son soluciones con fracciones. Y la pregunta es, ¿cuántas soluciones tienen ese tipo de ecuaciones? Y con un estudiante de doctorado mío, que está haciendo, bueno, ya terminó su doctorado, lo hizo conmigo, como mi estudiante, trabajando tanto con él, descubrimos una fórmula. Y esa fórmula me da un número que yo interpreto como que esta ecuación tiene a lo más esa cantidad de soluciones. Eso fue muy difícil. Fueron años de trabajo, muy técnico. De primero no teníamos absolutamente ninguna idea, empezamos a jugar con ejemplos, y a medida que avanzamos con los ejemplos, fuimos entendiendo mejor el programa. Pero yo diría que ese fue el que más me costó hasta el momento. Buenos días, profesor. Yo soy profesor de lenguaje y aparentemente puedo estar en la antigua de su especialidad, pero me llamó la atención, por lo tanto puse mucha atención para tratar de entender lo más posible. Me llamó la atención algo que usted me dijo reiteradamente. Uno de mis mejores amigos es ingeniero civil y él me decía, tratando de meterme en la cabeza su especialidad, digamos, y la matemática es la más bella representación de la realidad. Y usted habló mucho realmente de la belleza, de la matemática, de ejercer la matemática por la belleza, que es algo bonito. Me llamó la atención
hablamos del término de la belleza, y la pregunta en el fondo es, ¿cómo se aplica eso? ¿Cómo se puede entender para que esta la belleza es una operación aritmética o es un proceso matemático o lógico? Desde el punto de vista que yo veo, la belleza en matemática no es realmente un cálculo salió bonito, sino es la manera en que las ideas se conectan unas con otras. Llega ese momento mágico cuando hace clic. Eso es hermoso. Uno ve la estructura de todo esto. Como hay un matemático antiguo, creo que era Epstein. Él dijo: la belleza de la matemática es como una escultura. La persona que la ve desde afuera puede ver un montón de fierro, un montón de cemento, piedra, frío, sin movimiento, gris. Pero cuando uno entiende lo que está ocurriendo, logra apreciar la belleza de esa estructura. Pasa lo mismo con la matemática. Cuando uno lo mira desde afuera, no sabe qué es lo que está ocurriendo dentro. Ve algo quizá un poco complicado, difícil de entrar, difícil de entender. Lo que ocurre es que cuando uno lo entiende, es difícil dejarlo. Cuando uno entiende las ideas, cómo se conectan unas con las otras, eso es la parte bonita. Cuando uno entiende el proceso de descubrimiento, es una satisfacción intelectual tan grande y yo no tengo otra palabra para describir lo que no sea belleza. Eso es lo que yo describo como belleza. Ahora hay otra gente que ve lo bonito en la matemática de otra manera. Lo ven como la manera en que se aplica a la realidad. Eso es válido, ¿ya? Pero por lo menos desde mi punto de vista es ese momento en que resuelve un problema después de conectar ideas, la manera en que uno va avanzando y entendiendo no solamente lo que yo hago, sino que la manera en que muchos otros pensaron. Y aquí quiero citar las palabras de un matemático muy famoso, Barry Mason, que es un profesor en Harvard, que lo tuve el placer de conocer en persona, ya conversábamos antes. Y él dijo: la matemática es una larga conversación. ¿Qué quiere decir eso? En 1933, Nader y Chopra dijeron: esta es la fórmula con la que yo voy a trabajar. Y no sé si es la correcta o no. En los años 80, los matemáticos, Schroeder y Teichmann, dijeron: la fórmula de Chopra no sabemos si es la correcta, pero por lo menos funciona en los otros casos. Pero recién ahora en 2024, digo yo, tomo la palabra en esta conversación y digo: lo que hicieron ustedes está bien, pero hay una fórmula que es mejor, por lo tanto la que tenían no era realmente la verdad. Este proceso de conversación entre distintos matemáticos tomó 90 años. Y eso pasa en la matemática, es una larga conversación donde los matemáticos en distintas etapas toman la palabra y hacen su aporte. ¿Cómo no hacemos eso? O sea, es hermoso. Entonces la pregunta es si en algún momento pensé dejar la matemática, quizá porque un problema estaba muy complicado o por alguna dificultad. La verdad es que en un comienzo no quería entrar a la matemática, que es distinto. Una vez que entré, nunca más la quise dejar. O sea, yo creo que para mí esto es lo que yo quiero hacer y voy a morir con las botas puestas. O sea, yo voy a hacer matemática hasta que me lo permita mi cabeza. Pero en un comienzo no quería entrar. Yo lo que quería hacer era ingeniería en electrónica. Eso era lo que yo quería hacer, transistores, resistencia y todo eso. Eso era lo que a mí me apasionaba. Pero fue en las Olimpiadas de Matemática, en la ciencia media, donde descubrí que me gustaba la matemática. Pero una vez que hice esa transición, nunca lo quise dejar, no importa qué tan difícil el problema, no importa si no funcionaba, muy obstinado, yo quería. Y hasta el día de hoy es así. Si no hubiese estudiado matemática, el único escenario en el que me pude imaginar sin haber estudiado matemática es porque no lo hubiera conocido a tiempo. Y si yo no hubiera conocido a tiempo la matemática, seguramente sería ingeniero en electrónica, que es una profesión que yo admiro mucho. Pero conocí la matemática a tiempo, así que me fui a la matemática. Así que yo creo que esa es la respuesta de terminado siendo ingeniería en electrónica. La matemática se crea o se descubre.
Y de hecho hay corrientes filosóficas, por ejemplo la corriente platónica dice que la matemática ya existe y lo único que uno hace es descubrirla. Mientras que hay corrientes modernas que dicen que la matemática es el resultado de una creación humana. No hay una respuesta precisa para eso, hay corrientes filosóficas, probablemente nunca vamos a tener una respuesta para eso. ¿Qué creo yo? Yo creo que la matemática existe, está por ahí esperando que uno llegue a todo. Eso es lo que yo pienso. Acá me hace la pregunta si nos puede mostrar en la pizarra las fórmulas que utilizó para... Es una persona de dos números que se llaman grados. Son los grados de ciertas funciones. El grado no es tan complicado de entender. El grado es como el número de imagen. La función cuadrática, la parábola, cuando ustedes quieren resolverla, tiene dos soluciones. Entonces uno dice que es una función de grado 2. Pero estos grados aparecen en otro contexto mucho más complicado, que es el contexto de la geometría algebraica. Como uno va de una curva algebraica a otra curva algebraica. Entonces esos grados son objetos geométricos. Al otro lado, ese símbolo que aparece en la mesa significa multiplicar. Y hay que multiplicar estos números C sub P, que son los exponentes del discriminante minimal de una curva elíptica. Y eso viene de la aritmética. Entonces, para mí es fascinante que existe una relación entre estas dos cantidades. No tendría por qué ocurrir, pero ocurre. Acá me hace otra pregunta, si se considera el mejor matemático de Chile y cómo ha manejado la fama. Bueno, ustedes saben la fama dura 15 minutos, en este caso ya no funciona más y no sé cuánto más va a durar. No sé si es el mejor matemático de Chile, porque mi especialidad es probabilidad de números, y hay otros matemáticos que tienen otras especialidades, trabajan en otros temas. Entonces, dentro de cada tema hay matemáticos que se especializan, que les va muy bien. Es difícil comparar peras con manzanas, son todos matemáticos, pero hay tantas especialidades distintas que uno no puede hacer un ranking. Creo que estamos en el tiempo, así que les quería agradecer su atención. Muchas gracias. Gracias.